Mis compañeros de trabajo se burlaron de mí por comprar un hotel destartalado de la herencia de mi difunta mentora. Mi antiguo jefe me dio 3 meses antes de la bancarrota. Pero cuando encontré los documentos ocultos en la caja fuerte de su oficina, descubrí por qué me hizo prometer nunca vender a la cadena de hoteles Riverside. La verdad era, el día que compré el Gran Marina Hotel, todos pensaron que había perdido la cabeza. Tal vez sí. La propiedad de Riverside, que una vez fue elegante, estaba perdiendo dinero a raudales, las críticas eran terribles y el personal estaba desmoralizado. Pero Grace Chen, mi mentora durante 15 años, había creído lo suficiente en mí como para hacerme prometer que lo compraría cuando ella se fuera. Soy Julia Marth, de 34 años, y hasta hace 3 meses, era la exitosa gerente del lujoso Riverside Royal Hotel. Ahora, soy la dueña de lo que los periódicos locales amablemente llaman una propiedad histórica que necesita restauración. La gente menos amable lo llama un pozo sin fondo. Estás tirando tu carrera por la borda, me dijo mi antiguo jefe, Richard Sterling, cuando renuncié. Grace Chen era una anciana testaruda que se negaba a adaptarse a los estándares modernos de la hostelería. Ese hotel te arrastrará contigo. Pero Richard no conocía a Grace como yo. Ella me contrató como ama de llaves cuando tenía 19 años, mientras me pagaba la escuela de administración hotelera. Ella vio algo en mí, me enseñó todo lo que sabía sobre cómo administrar un hotel con eficiencia y corazón. Los hoteles no son solo edificios, Julia, solía decir, con los ojos brillantes. Son teatros donde se desarrollan los momentos más importantes de la vida, bodas, reuniones, despedidas, nuevos comienzos. Somos los cuidadores de los recuerdos de la gente. La última vez que la vi, 2 días antes de que el cáncer se la llevara, me hizo prometer 2 cosas, comprar el Gran Marina cuando saliera a la venta y nunca, bajo ninguna circunstancia, venderlo a la cadena de hoteles Riverside, sin importar lo que ofrecieran. Ella insistió, con un agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan enferma, los documentos en la caja fuerte de mi oficina lo explicarán todo. La combinación es tu cumpleaños. Prometí, sin saber que en unos meses, estaría vendiendo mi condominio, vaciando mis ahorros y sacando un préstamo sustancial para cumplir esa promesa. El precio de compra fue más bajo de lo que esperaba, los hijos de Grace no tenían interés en administrar un hotel y solo querían liquidar la herencia rápidamente. Pero los costos de renovación eran asombrosos. Al recorrer el hotel en mi primer día como dueña, pude ver por qué el negocio había disminuido. Los pisos de mármol del vestíbulo, que una vez fue grandioso, estaban opacos por el tiempo, las lámparas de araña antiguas necesitaban ser recableadas y el famoso Riverside Restaurant operaba a una fracción de su capacidad. Pero debajo del desgaste y el abandono, la estructura del lugar seguía siendo magnífica, techos altísimos, intrincados trabajos de madera, ventanales del piso al techo con vista al río. Ya no construían hoteles así. ¿S.R.A. Martínez? Una voz atenta interrumpió mi evaluación. María García, la jefa de amas de llaves, que había trabajado para Grace durante 20 años, estaba nerviosamente cerca. El personal, nos preguntábamos por nuestros trabajos. Sonreí, recordando cómo Grace siempre había dicho que el personal era el corazón de un hotel. Sus trabajos están seguros, María. De hecho, voy a necesitar la ayuda de todos para restaurar este lugar a su antigua gloria. El alivio en su rostro era palpable, pero algo más parpadeó en sus ojos, preocupación, miedo. Antes de que pudiera preguntar, se apresuró a compartir las noticias con el resto del personal. Me dirigí a la oficina de Grace, mi oficina ahora, admirando el elegante escritorio antiguo, la pared de fotos que mostraban el hotel a través de las décadas, la caja fuerte antigua incrustada en la pared detrás de una pintura del río. Mi cumpleaños liberó el mecanismo de bloqueo exactamente como Grace había dicho. Dentro había varias carpetas, una unidad USB y un sobre con mi nombre. Pero antes de que pudiera examinarlos, sonó mi teléfono. Richard Sterling, Julia, querida, su voz rezumaba falsa preocupación. Acabo de enterarme de tu inversión. Sentí que debía advertirte que Riverside Hotels está planeando una gran expansión. La ubicación del Gran Marina sería perfecta para nuestro nuevo proyecto de lujo. Mi mano se apretó en el teléfono. El hotel no está a la venta, Richard. No te apresures. El valor de la propiedad reside principalmente en el terreno y la ubicación. Ese edificio antiguo es más una responsabilidad que un activo.
Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa, digamos, 3 veces lo que pagaste. La cantidad que nombró liquidaría mis préstamos y me prepararía para la vida. Pero la advertencia de Grace resonó en mis oídos. Aún no estoy interesada, dije con firmeza. Julia, su voz se endureció, ese hotel te va a llevar a la bancarrota. Cuando lo haga, y créeme, lo hará, nuestra oferta no será tan generosa. Piénsalo. Después de colgar, me senté en el escritorio de Grace, tratando de calmar mi corazón acelerado. Richard Sterling había estado tratando de comprar el Gran Marina durante años. Grace siempre se había negado a vender, incluso cuando el negocio estaba en su peor momento. Abrí el sobre con mi nombre, y la familiar letra de Grace llenó la página. Mi querida Julia, si estás leyendo esto, has cumplido tu promesa de comprar el hotel. Gracias. Sé que parece una tarea imposible en este momento, pero necesitas entender por qué es tan importante mantener el Gran Marina fuera de las manos de Riverside. Lo que encuentres en estos archivos no es solo la historia del hotel, es evidencia de algo que Richard Sterling ha estado tratando de enterrar durante 30 años, algo que destruiría no solo a él, sino a todo el imperio de Riverside Hotel. Comienza con la carpeta azul. Todo tendrá sentido entonces. Ten cuidado en quien confías. Algunos de nuestro personal actual fueron colocados por Sterling hace años. Han estado informándole, esperando que yo muriera para que él pudiera abalanzarse y comprar el hotel antes de que alguien descubriera la verdad. Eres más fuerte de lo que crees, Julia. Te elegí como mi sucesora no solo porque eres brillante en la hostelería, sino porque tienes el coraje de enfrentar lo que viene. El hotel es tu armadura, la evidencia en estos archivos es tu espada. Úsalos sabiamente. Con todo mi amor, Grace. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta azul. Recortes de noticias de 1993, informes policiales, documentos financieros y fotografías se derramaron. Mientras leía, mi sangre se heló, porque lo que Grace había descubierto sobre Richard Sterling y los orígenes de su imperio hotelero era peor de lo que jamás podría haber imaginado. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, un golpe en la puerta de mi oficina me hizo levantar la vista. Thomas Fuller, nuestro gerente de mantenimiento desde hace mucho tiempo, estaba allí con una expresión extraña. «Todo bien, señora Martínez». Algunos de nosotros notamos que el señor Sterling llamó. Algo en su tono me hizo recordar la advertencia de Grace sobre el personal infiltrado. ¿Cuánto tiempo había trabajado Thomas aquí? Traté de recordar, pero las fechas eran confusas. Solo una llamada de cortesía, dije con cuidado, deslizando casualmente las carpetas de nuevo en la caja fuerte, dándome la bienvenida a la industria. Él asintió, pero sus ojos se demoraron en la caja fuerte por un momento demasiado largo. Después de que usted se fue. Me senté en la silla de Grace, con la mente acelerada. Ya no estaba luchando solo para salvar un hotel histórico, estaba luchando para exponer una verdad que personas poderosas querían mantener oculta. Pero lo que aún no sabía era que el verdadero peligro no provenía solo de Richard Sterling o sus espías, porque lo que Grace había descubierto iba mucho más allá de la corrupción de la industria hotelera, llegaba a los niveles más altos del gobierno de la ciudad, y algunas de esas personas todavía estaban en el poder hoy. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, revisé cuidadosamente todo en la caja fuerte de Grace. La historia que surgió de esos documentos de décadas era asombrosa. En 1993, el Gran Marina había sido uno de los 5 hoteles históricos de Riverside en la ciudad, todos de propiedad independiente, todos exitosos, todos repentinamente afectados por una serie de misteriosos accidentes y violaciones del Código de Salud. En 18 meses, 4 de ellos se habían visto obligados a vender a una nueva compañía, Riverside Hotels, fundada por un joven Richard Sterling. Pero el dueño del Gran Marina en ese momento, el difunto esposo de Grace, Henry Chen, había sospechado. Había contratado a un investigador privado que descubrió evidencia de que Sterling había sobornado a inspectores de salud, pagado a personas para plantar alimañas en los hoteles e incluso orquestado accidentes que dañaron la propiedad e hirieron a los huéspedes. Aún más condenatorios fueron los documentos que mostraban que el capital inicial de Sterling provenía de Marcus Reynolds, entonces comisionado de construcción de la ciudad. Reynolds había usado su posición para negar los permisos de renovación a los hoteles objetivo mientras aceleraba las aprobaciones para la compañía de Sterling. El investigador privado había compilado todo en un informe condenatorio,
pero la noche antes de que se suponía que se reuniría con las autoridades federales, murió en lo que se dictaminó un accidente automovilístico. Henry Chen murió 3 meses después, otro accidente, una caída por las escaleras de servicio del hotel. Grace había heredado el hotel y toda la evidencia, pero había sido inteligente. En lugar de hacer pública la información de inmediato, había pasado años reuniendo más pruebas, construyendo un caso a prueba de balas mientras pretendía no ser más que una anciana testaruda que se negaba a vender su hotel obsoleto. La unidad USB contenía evidencia reciente, correos electrónicos entre Sterling y funcionarios actuales de la ciudad, prueba de que todavía estaba usando las mismas tácticas para adquirir propiedades, registros de cuentas en el extranjero utilizadas para ocultar sobornos y pagos. Pero el descubrimiento más impactante fue una serie de fotografías de la noche en que murió Henry Chen. Imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Thomas Fuller, mucho más joven, pero inconfundiblemente él, en las escaleras de servicio justo antes de la caída fatal de Henry. Me recosté, con la mente dando vueltas. Nuestro gerente de mantenimiento no era solo el espía de Sterling, era potencialmente un asesino. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: reunión mañana, 10 de la mañana, trae todos los archivos de la caja fuerte. Sin policía ni prensa, o informes de accidentes de 1993. Hazlo público, tu elección. Sabían sobre la caja fuerte, lo que significaba que Thomas debió haber llamado a Sterling tan pronto como me vio accediendo a ella. Tenía que pensar como Grace. Ella había sobrevivido 30 años manteniendo esta evidencia a salvo, jugando a largo plazo mientras construía su caso. ¿Qué haría ella? La respuesta me llegó mientras miraba su pared de fotos del hotel. En una, de 1995, Grace estaba orgullosa frente al Riverside Restaurant recientemente renovado, que había estado cerrado durante meses después de un misterioso incendio en la cocina. Saqué mi teléfono y llamé a María García. S.R.A. Martínez, respondió de inmediato, a pesar de la hora tardía. ¿Está todo bien? María, ¿cuánto tiempo has trabajado aquí? 23 años, desde justo después de la muerte del señor Chen. La señora Chen. Grace, me salvó, me dio un trabajo cuando. Hizo una pausa. Hay algo que necesitas saber. Una hora más tarde, tenía la historia completa. María había sido empleada doméstica en uno de los otros hoteles que Sterling había adquirido. Ella había sido testigo de uno de los accidentes escenificados, pero había tenido demasiado miedo de presentarse. Grace la había contratado, la había protegido y había mantenido su declaración a salvo todos estos años. Hay otros, me dijo María, ex empleados de todos los hoteles que Grace compró a lo largo de los años. Nos dio trabajo, nos mantuvo cerca, nos mantuvo a salvo hasta que llegó el momento adecuado. Pasé las siguientes horas haciendo llamadas. Por la mañana, tenía declaraciones de 15 ex empleados de hoteles que Sterling había adquirido, todos con historias similares de accidentes y sabotajes orquestados. A las 9:45 de la mañana, entré en el gran salón de baile del hotel. Thomas Fuller estaba allí con 2 hombres que no reconocí, probablemente los abogados de Sterling. Los archivos, Thomas, exigieron. Justo aquí. Levanté una unidad USB. Pero primero, creo que deberíamos esperar a los otros invitados. ¿Qué otros? Las puertas del salón de baile se abrieron. María condujo a un grupo de personas, ex empleados del hotel, todos llevando carpetas. Detrás de ellos venía un equipo de la Unidad de Corrupción Pública del FBI, dirigido por un agente que había estado muy interesado en mi llamada de la madrugada. Thomas Fuller, anunció el agente principal, está arrestado por el asesinato de Henry Chen y conspiración para cometer fraude. Mientras se llevaban a Thomas, el propio Richard Sterling irrumpió en el salón de baile, con el rostro enrojecido por la ira. Lo que sea que creas que estás haciendo, bramó, ¿no tienes pruebas? En realidad, lo interrumpí, tenemos 30 años de pruebas. Grace Chen pasó 3 décadas construyendo un caso hermético contra usted, cada soborno, cada accidente escenificado, cada trato corrupto. Y, lo que es más importante, pasó esos años protegiendo a los testigos que pensó que había asustado para que guardaran silencio. Señalé al grupo de ex empleados. Todas estas personas trabajaron en hoteles que usted destruyó, hoteles que adquirió mediante sabotaje y asesinato. Todos están aquí para testificar. El rostro de Sterling pasó del rojo púrpura al gris ceniza.
Se arrepentirán de esto. Trató de sonar amenazante, pero su voz temblaba. Tengo amigos en el gobierno de la ciudad, como el comisionado Reynolds. Sonreí. Revise su teléfono, señor Sterling. La historia ya se está publicando en todos los canales de noticias de la ciudad. La investigación que siguió sacudió la ciudad hasta sus cimientos. Sterling y 3 funcionarios actuales de la ciudad fueron acusados de múltiples cargos. La cadena Riverside Hotel se derrumbó cuando salió a la luz la evidencia de décadas de corrupción. ¿Pero el Gran Marina? No solo sobrevivimos, prosperamos. La publicidad del caso llamó la atención sobre nuestra propiedad histórica. La evidencia cuidadosamente preservada de Grace no solo derribó el imperio de Sterling, demostró que nuestro hotel había sido blanco debido a su éxito y la integridad de Henry Chen. Usamos el dinero del acuerdo de los activos de Sterling para restaurar completamente la propiedad. Cada lámpara de araña fue recableada, cada piso de mármol restaurado a su gloria original. El Riverside Restaurant se convirtió en la reserva más solicitada de la ciudad. Más importante aún, preservamos el corazón del hotel, el personal que Grace había protegido durante todos esos años. Sus historias se convirtieron en parte de nuestro legado, un testimonio del coraje y la previsión de una mujer. Un año después del arresto de Sterling, estaba en el salón de baile renovado organizando una gala conmemorativa para Grace y Henry Chen. El alcalde, el nuevo, elegido después del escándalo de corrupción, presentó una proclamación que declaraba al Gran Marina un hito oficial de la ciudad. María me encontró más tarde en la terraza Riverside, mirando la puesta de sol pintar el agua de oro. Grace estaría tan orgullosa, dijo suavemente, no solo del hotel, sino de cómo manejaste todo. Eres como ella, ves el largo plazo. Toqué el colgante de jade que Grace me había dejado en su testamento. Ella me enseñó que el éxito no se trata solo de negocios, se trata de proteger lo que importa, personas, principios, verdad. La semana pasada, una joven solicitó un puesto de limpieza. Algo en su determinación me recordó a mí misma hace 15 años. La contraté en el acto y agregué capacitación en administración hotelera a la descripción de su trabajo, porque eso es lo que Grace habría hecho. En su memoria, el Gran Marina ya no es solo un hotel, es un legado de justicia, un símbolo de resistencia a la corrupción y un lugar donde nuevas historias pueden comenzar con seguridad. Ayer, encontré una nota que Grace había guardado en un viejo libro de visitas. Recuerda, Julia, los hoteles son más que edificios, son depósitos de la verdad, testigos de la historia. El Gran Marina vio la corrupción y sobrevivió. Ahora se erige como un testimonio del poder de la paciencia, el coraje y jugar a largo plazo. Mantén sus historias a salvo, mantén a su gente más segura y nunca dejes de creer en el triunfo de la verdad sobre la codicia. He colgado la nota en mi oficina junto a la pared de fotos que relatan la historia de nuestro hotel. Hay mucho espacio para nuevas fotos, nuevas historias, nuevos triunfos, porque Grace tenía razón, los hoteles no son solo edificios, son teatros donde se desarrollan los momentos más importantes de la vida. Y a veces, si tienes mucha suerte, también son lugares donde la justicia finalmente encuentra su escenario.